60% de los tratados bilaterales de inversión, 17 de los 30 fueron firmados por el gobierno más nefasto que ha tenido este país, que es por el gobierno de Yamil Maguad. Lo que hemos hecho en la ley es identificar esa prohibición y poner la sanción que tiene que darse cuando se incluyen semillas, ejecutivos transgénicos. Gracias la confianza de nuestro presidente Rafael Correa, gracias la confianza de nuestro presidente Lenín Moreno. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Mi nombre es María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Esta semana, en la sesión número 448, el Pleno de la Asamblea Nacional denunció 12 tratados bilaterales de inversión, suscritos desde hace 2 décadas con varios países. Son 12 los tratados bilaterales de inversión que fueron denunciados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Según los legisladores, los instrumentos suscritos con China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia no están acorde con la Constitución del 2008 de Ecuador. Así lo explicó la asambleísta María Augusta Calle, ponente de la propuesta. Que la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados permite la denuncia cuando se han producido cambios fundamentales de las circunstancias. Los 12 TBI, con el análisis de los asambleístas oficialistas Jimena Ponce y Virgilio Hernández, quienes aseguran que Ecuador tiene problemas con dichos tratados que establecen relaciones en los cuales el interés privado está por sobre el interés público y que además son nocivos para el país. No contemplan cláusulas o obligaciones vinculantes para las sociedades transnacionales relativas al respeto a los derechos humanos, ambientales o laborales. El 60% de los tratados bilaterales de inversión, 17 de los 30, fueron firmados por el gobierno más nefasto que ha tenido este país, que es por el gobierno de Yamil Maguad. Eso demuestra que no estaba en juego, no se estaba cuidando los intereses del país, sino básicamente protegiendo los intereses de las empresas transnacionales y de sus socios locales. Durante la misma sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a Cristian Cisneros, representante de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, quien expresó que los tratados bilaterales de inversión, a su juicio, fomentan el establecimiento de paraísos fiscales por la ausencia de control en salida de divisas, además de no promover el desarrollo endógeno, en tanto que hizo una comparación entre la inversión extranjera y nacional. La inversión extranjera directa en estos años ha significado 1.3% del Producto Interno Bruto, cuando paralelamente solamente el sector de turismo genera 1.8% del PIB y el sector de la manufactura el 11%. Entonces, señores asambleístas, ¿de qué inversión extranjera directa estamos hablando? En esa misma línea, Jairo Olaya, vocero de los movimientos sociales y representante de los pequeños productores enmarcados en la economía popular y solidaria, señaló que estos tratados bilaterales de inversión son inconstitucionales y actúan en deterioro con los intereses populares. Si no se hubieran pagado los 1.000 millones que nos tocó pagar por esos famosos laudos que tienen algunos centros de arbitraje internacionales, como todos conocemos el de la OCSE, tuviéramos más políticas públicas a favor de los sectores populares y oprimidos. Ahora la Asamblea Nacional remitirá los documentos al Ejecutivo para la aprobación del presidente de la República. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Previamente, en el marco de la sesión número 447, el Pleno del Parlamento ecuatoriano otorgó la condecoración post-mortem Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor José Joaquín de Olmedo, al doctor José Cordero Acosta, expresidente del Congreso Nacional. Cordero Acosta falleció la semana última en su natal Cuenca, desempeñó funciones como gobernador de Azuay en 1981, fue diputado entre 1994 y 2002, vicepresidente del Congreso Nacional en 1999 y presidente del Legislativo entre el 2001 y el 2002. Tras el homenaje póstumo, el hijo del ex titular del Legislativo, Rodrigo Cordero Moscoso, emitió unas palabras de agradecimiento.
El pasado jueves, en tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público. Aquí el resumen del debate. Con 81 votos afirmativos se aprobó el proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público. Los servidores públicos que tengan más de 4 años ininterrumpidos en la misma institución por contrato o nombramiento provisional serán declarados ganadores de los concursos de méritos y oposición. Así lo explicó Margely Vázquez, ponente y presidenta de la Comisión de los Trabajadores. Si obtuvieran al menos el puntaje requerido para aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio de Trabajo. Otro de los temas incorporados al texto de la propuesta vino por parte del asambleísta Byron Valle, quien solicitó que la negociación colectiva en el sector público respete los derechos adquiridos en anteriores contratos. Es precisamente garantizar que aquellos que hicieron contratación colectiva antes de las enmiendas sigan con el proceso y ese derecho esté garantizado. Sigan derecho a una segunda, a una tercera, a una cuarta, y que ese derecho que es fundamental no se vea vulnerada con la enmienda y por supuesto pues con este cambio que estamos haciendo al artículo 229. Mientras que Luis Fernando Torres, legislador social cristiano, señaló que las reformas deben orientarse a que no existan dos leyes para regular los derechos de los trabajadores del sector público, puesto que aún se mantienen los derechos de los obreros sujetos al Código de Trabajo. Por lo tanto, después de las enmiendas tenemos que el doble régimen no ha desaparecido, porque según la transitoria, sí habrá trabajadores sujetos al Código de Trabajo en el sector público ecuatoriano. La pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que dejen de ser trabajadores. De inmediato, el legislador Diego Vintimilla aclaró que los derechos laborales colectivos están garantizados en la enmienda constitucional del 2015 y planteó una propuesta con respecto a la conformación de los comités de servidores públicos. Participen únicamente sus miembros. No podríamos ser ni reconocer de otra forma la organización y constitución sindical, sino con la posibilidad de que los representados puedan elegir a sus representantes y no generar una especie que para mí sería un incentivo a la desorganización. Ahora el legislativo deberá remitir el texto al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En la misma jornada, con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó también el proyecto de ley orgánica de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable. En el documento se ratifica la prohibición del uso de semillas transgénicas. Luego de exponer la participación ciudadana en el proceso de consulta prelegislativa del proyecto de ley de semillas, el ponente del documento, Mauricio Proaño, explicó los principales cambios incorporados en la propuesta que recalcó ha sido discutida por casi 6 años. Allí hizo referencia, por ejemplo, que en el documento se garantiza el libre intercambio de semilla campesina, con el fin de cuidar y mejorar especies. Siempre estuvo en la ley, pero estamos reforzando más. Nosotros hemos sido partícipes de formación de ferias de semillas, hemos trabajado en varias partes del país. Asimismo, dijo, se incorporó incentivos para la formulación de emprendimientos para la producción de semilla de calidad y resaltó que en el proyecto se identifica lo que dicta la Constitución para la prohibición de cultivos transgénicos. Lo que hemos hecho en la ley es identificar esa prohibición y poner la sanción que tiene que darse cuando se incluyen semillas de cultivos transgénicos. Ya en el debate, los asambleístas de Alianza País, Mónica Alemán y Estela Acero, coincidieron en que la ley de semillas servirá, entre otras cosas, para complementar las leyes de agua y tierras, así como para mejorar la calidad económica de los agricultores campesinos. A la ley de recursos hídricos y a la ley de territorios rurales y tierras ancestrales. No quiero dejar de lado el mencionar que este proyecto goza de total legitimidad con el único objetivo de mejorar las condiciones económicas de los sectores más olvidados. El tema que centró la discusión fue la permanencia o eliminación de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA. Por ello se propuso que en un plazo de 60 días sea la Autoridad Agraria Nacional quien haga una evaluación de su gestión, previo a determinar su permanencia o extinción. Así lo expresaron los asambleístas Pepe Acacho y Rosa Elvira Muñoz. Para que realmente, ¿cuál fue el impacto en el pueblo ecuatoriano, en la ciudadanía? Pero no puede ponerse a pretexto de que no fueron eficientes ahora querer acabar mediante esta ley.
Ahora resta que el Legislativo envíe el documento al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional del Ecuador realizó el lanzamiento del libro Legislamos para el Mañana, la Asamblea Nacional y la Agenda de Desarrollo 2030. La Asamblea Nacional entregó el libro Legislamos para el Mañana, que contiene una serie de artículos que están vinculados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que persigue mejoras para las personas, vidas prósperas en armonía con la naturaleza, la paz y protección de los recursos naturales. Esto enlazado con la tarea legislativa en la aprobación de leyes que garantizan derechos, equidad y justicia de los seres humanos. Este evento, que se dio cita en el Salón de los Expresidentes del Legislativo, contó con la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien durante su intervención titulada Los parlamentos como actores fundamentales del desarrollo nacional, destacó la importancia de este texto que trata sobre las políticas públicas que deben guiar el cumplimiento de objetivos vitales como la salida de la pobreza y el progreso del país. Lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En tanto que Arnaud Peral, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Ecuador, quien también formó parte de la creación de este libro, calificó la Agenda 2030 como de bienestar y sobrevivencia humana. De cómo el ser humano va a lograr poder armonizar mucho más, en armonía, en paz, su sobrevivencia con su entorno natural. De esto se trata, es una agenda de sobrevivencia. Por eso la importancia de que nos involucremos todas y todos en esta agenda. De inmediato, María Fernanda Maldonado, coordinadora general de la Cancillería, dijo que la Agenda de la Dignidad Humana marca un horizonte de las prioridades de la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, enfocado con la Agenda 2030 y los compromisos encaminados con la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este momento, el Estado ecuatoriano, con un plan del buen vivir, con un desarrollo institucional más sólido, con una perspectiva de soberanía muy fuerte, hizo un proceso de negociación, de construcción de elementos que no solamente incorporaron la visión del sector público, del Estado central, del Estado descentralizado. Mientras que la secretaria general de la legislatura, Livia Rivas, quien también intervino durante la exposición del libro, resaltó que la función legislativa, en atención a la garantía normativa contenida en el artículo 84 de la Constitución, adecúa formal y materialmente las leyes a los derechos, y entre estos a aquellos correspondientes al buen vivir. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Los medios legislativos rindieron cuentas de su gestión por el periodo 2016-2017. Se trató de un espacio de diálogo directo con la ciudadanía que conoció de cerca el trabajo emprendido durante el último año. La radio de la Asamblea destacó la emisión de 43 programas con enfoque inclusivo y participativo, con más del 50% de programación independiente y producción nacional. Desde la televisión legislativa, en cambio, se destacaron programas como Un Café con, Cucaramácara, Voces del Silencio y TVL Noticias en sus 2 emisiones, mientras que desde el área de social media se hizo énfasis en que ahora los medios legislativos se han convertido en una fuente clara de información para los medios de comunicación en el país. Durante el programa de rendición de cuentas hubo la participación de los ciudadanos, quienes a través de contactos telefónicos compartieron sus observaciones y recomendaciones. Es momento de una breve pausa, pero ya regresamos con más de su resumen dominical de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias por
continuar con nosotros aquí en su resumen dominical de TVL Noticias y ahora revisamos temas de coyuntura nacional. El movimiento Alianza País designó a Rafael Correa como presidente vitalicio de la organización, mientras que Lenín Moreno fue nombrado como el presidente del movimiento político. La actual presidenta de la Asamblea Nacional y legisladora reelecta, Gabriela Rivadeneira, es la nueva secretaria ejecutiva de Alianza País. La designación de Lenín Moreno como el nuevo presidente de la organización política se dio por unanimidad. El encargado de emocionar a Moreno fue el presidente de la República, Rafael Correa. La sexta Convención Nacional de Alianza País se desarrolló en el Coliseo Mayor California de la ciudad de Puerto Viejo. En la cita estuvieron presentes, además, asambleístas en funciones y electos, así como dirigentes provinciales, cantonales y de los denominados comités de la Revolución Ciudadana. En la convención también se designó a Rafael Correa como presidente vitalicio de Alianza País. Saben que somos personas de carne y hueso, como cada uno de ustedes, que siente el cansancio, siente la alegría, siente la indignación. De inmediato se nombró a Jorge Glass y Ricardo Patiño Aroca como primer y segundo vicepresidente del movimiento respectivamente. También se designó a la actual presidenta de la Asamblea Nacional y legisladora reelecta Gabriela Rivadeneira como la nueva secretaria ejecutiva de Alianza País en reemplazo de Doris Solís. Rivadeneira, durante su programa semanal de rendición de cuentas Contigo de Ley, agradeció la designación. No acabamos ni bien de salir de una y ya estamos en otra. Sí. Gracias la confianza de nuestro presidente Rafael Correa, gracias la confianza de nuestro presidente Lenín Moreno. La directiva de Alianza País quedó conformada con la selección de los titulares de las comisiones permanentes. Así, la asambleísta Mari Verduga quedó al frente de la Comisión de Ética, la secretaria de la Política Paola Pavón en la Comisión Electoral y la ministra de Inclusión Económica y Social Lídice Larrea en la Comisión de Defensa del Adherente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. Ahora revisamos lo que se dijo en nuestros programas de opinión. Este martes, durante el programa Contigo de Ley número 93, la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, destacó la jornada de rendición de cuentas de la Asamblea Nacional y precisó que el 95% de metas fijadas para el actual periodo legislativo se cumplió. El 95% del plan de trabajo cumplido y más de 65 leyes aprobadas fue el tema que marcó el inicio del programa semanal Contigo de Ley. La titular de la legislatura, Gabriela Rivadeneira, destacó los ejes para la construcción de normativas que remarcan los aspectos inclusivos y que fueron expuestos durante la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. Mucho de ese resultado legislativo es gracias a la articulación que hemos tenido desde la función legislativa con las otras funciones del Estado. Y eso yo quiero recalcar y de pronto de inicio es mejor, porque siempre se tachó a este periodo de la Asamblea como un periodo de la Asamblea de los alzamanos, de las sumisas, de quienes no tenían criterio propio. La presidenta Rivadeneira sostuvo que las leyes aprobadas fueron tratadas desde un enfoque de género, derechos colectivos, justicia intergeneracional, movilidad humana, producción y desarrollo, tales como las reformas al Código Civil, Código Penal y de procesos. Para garantizar que no solamente estén tipificados delitos que por primera vez se los tipificaba, es decir, en pleno siglo XXI, no se podía tipificar en el sistema de justicia, no se podía sancionar delitos como el sicariato. Estas reformas establecen con absoluta claridad que hombres y mujeres en el Ecuador pueden contraer matrimonio desde los 18 o a partir de los 18 años de edad. El desarrollo agrario también ha sido prioridad en el periodo legislativo 2013-2017. Por ello se trabajaron normativas como la Ley de Recursos Hídricos, de Tierras Rurales y aún en discusión el proyecto de Ley de Semillas y de Sanidad Agropecuaria, dijo Rivadeneira. El segundo debate de la Ley de Semillas después de una consulta prelegislativa y también el segundo debate de la Ley de Sanidad Animal y Vegetal para dar dos cuerpos normativos al país que ayuden a la regulación y control también de estos ámbitos que son fundamentales. En este acto de rendición, la presidenta del Parlamento también expuso los cambios institucionales al interior de la Asamblea Nacional, como el implementar un nuevo manual de funciones acorde a las asignaciones y funciones de cada servidor legislativo. Primera vez la institución cuenta con un manual de funciones absolutamente claro que promueve equidad incluso al interior de la Asamblea Nacional con sus trabajadores y funcionarios. Ya no puede existir este tema que a dedo realmente se pone el cargo o se pone el salario.
No, somos parte de una institucionalidad pública que se sigue modernizando, que se sigue ordenando. El programa Contigo de Ley es transmitido por 62 medios de comunicación, comunitarios, televisivos y radiales locales en 15 provincias del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue analizado en el programa Tercer Debate. Los legisladores Joana Cedeño y Henry Cucalón coincidieron en que se debe fortalecer la fiscalización y el control político. Fueron 11 las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mismas que fueron analizadas al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Iniciativas que se agruparon en un solo informe y que está listo para su segundo y definitivo debate en el Pleno del Legislativo. Joana Cedeño es la titular de la Comisión de Participación Ciudadana. Alrededor de 57 artículos en esta reforma. Para el asambleísta Henry Cucalón, uno de los temas que debe incluir el proyecto de reformas es la fiscalización y con ello las atribuciones de la comisión respectiva. La Comisión de Fiscalización es la única de la Asamblea Nacional que con el informe de la misma comisión muere en su seno y no pasa a ser recogida acá al Pleno de la Asamblea Nacional. Esta no es una comisión exactamente igual a las demás, puesto que se activa únicamente cuando existe un juicio político. De ahí que para Cucalón es necesario ampliar el espectro de fiscalización. Usted sabe que aquí los secretarios generales, los secretarios de la presidencia, de la administración pública, el secretario jurídico, dicen que no son sujetos de control político porque taxativamente la normativa no lo expresa así. Es clara la Constitución cuando habla de precisamente los ministros y ministras de Estado, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría, la Fiscalía. En todas partes del mundo y aquí el secretario general de la administración pública es el ministro de la presidencia. Pero claro, no tienen control político. Otra propuesta de reforma tiene que ver con el régimen sancionatorio a los asambleístas que se ausenten de manera injustificada. Que vaya primero desde una sanción remunerativa, luego una suspensión temporal de hasta un mes del cargo de asambleísta, o sea, no percibir el sueldo. Y si esto se reitera por una tercera ocasión, entonces estaríamos hablando de una causal de destitución. Un legislador, un servidor público, un dignatario de elección popular es 24/7. El documento está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, quien deberá convocar al Pleno del Legislativo para el segundo y definitivo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tesis y Antítesis, Contigo de Ley, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano de lunes a viernes de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. La esencia de la ley. A continuación, en el segmento La esencia de la ley, les contamos que la Ley de Solidaridad cumplirá su primer año de vigencia este 20 de mayo. Con la normativa, el Gobierno Nacional puede reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. En nuestro segmento La esencia de la ley, Ricardo Bravo nos presenta un balance con los resultados de la normativa. El terremoto del 16 de abril del 2016 dejó más de 600 fallecidos, entre las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Pero el número de muertos hubiese sido mayor sin el oportuno trabajo de ellos, de los cuerpos de rescate. Con toda su indumentaria, más de 250 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito se trasladaron hasta Manta y Portoviejo. Vamos ahora a conocer parte de sus historias. Nosotros llevamos sleeping, cantimploras, un poco de materiales y recursos para sobrevivencia, ¿no? Llegué a mi turno y inmediatamente fui activado para movilizarme al sector de Pedernales. Y cuando llegamos a Manta recién nos dimos cuenta, y cuando llegué a Manta recién me di cuenta de la magnitud que teníamos. Pudimos observar las calles bastante agrietadas, la zona bastante devastada, postes en el suelo, casas también en el suelo lamentablemente. Yo trabajé ahí todo lo que es domingo, el lunes, luego regresé a hacer operaciones de rescate a Felipe Navarrete y ya me confirmaron que había gente muerta, viva, entonces se hace una evaluación, se hacen unos procedimientos que nosotros trabajamos
Personalmente estuve trabajando en el Hotel Royal, un hotel bastante grande de la zona de Pedernales, donde sabíamos que estaba un niño más o menos de unos 6 años, entonces lo que uno lamentablemente se asocia con el hijo de uno, en ese sentido mi hijo también tiene esa edad. Entonces no parábamos la búsqueda. También como están haciendo una penetración horizontal de abajo hacia arriba también nos dificultó un poco, nos demoró 6 horas, pero llegamos a la gente que encontramos viva. Se sabía que estaba papá, mamá e hijo en el hotel prácticamente fue demolido en un 90%. Vimos que la gente, ya sabíamos dónde estaban, pero toma tiempo, tal vez unas 8 horas, en hacer un acceso para poder llegar a las personas. Es muy complicado, pero a pesar de eso y con el conocimiento que tenemos, hicimos un acceso vertical de abajo hacia arriba que tal vez no te enseñan, pero en esas circunstancias hay que hacer. Hay que saber entrenar para esto, estar listos, estar preparados para pues que las operaciones salgan a buena lid. Esta es la primera parte de nuestro reportaje. Ahora bien, la Asamblea Nacional también jugó un rol fundamental en las tareas de la reconstrucción de las zonas que fueron devastadas por el terremoto del 16 de abril. Una de estas acciones fue aprobar la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, entregó algunas cifras al recordarse el primer año de esta catástrofe. Los daños que dejó el terremoto del 16 de abril del 2016 entre infraestructura y telecomunicaciones bordearon los 3.300 millones de dólares según los cálculos del gobierno nacional, y suplir esa falencia económica no es nada fácil. Por ello, el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Un año después, el documento, con el carácter de urgente en materia económica, ya arroja resultados. Así, según el Servicio de Rentas Internas, hasta el 31 de marzo pasado, el aporte de los ecuatorianos sobrepasó los 1.397 millones de dólares. Han recibido una asignación de 148 millones de dólares provenientes de la Ley de Solidaridad. En la normativa también se dispuso la donación voluntaria de un día de sueldo para el trabajador que supere sus ingresos mensuales en $1.000. Además, que el impuesto al valor agregado IVA pase del 12 al 14% hasta por un año, lo que ha permitido la reactivación productiva, según Bernal. Trabajamos en reconstruir y construir nuevos mercados, puertos pesqueros artesanales y otras obras que ayudan a la reactivación productiva. Se han asignado 143 millones de dólares. La Ley de Solidaridad también ha permitido la entrega del servicio eléctrico a las zonas afectadas, rubro que asciende a 135 millones de dólares. En agua potable y saneamiento ambiental, el monto asciende a 101 millones de dólares. Llevando agua potable donde había agua entubada, llevando aceras y bordillos donde antes solo había tierra. Además, la Ley de Solidaridad y los consecuentes decretos ejecutivos permitieron a la fecha que se hayan realizado 12.711 devoluciones tributarias según el Servicio de Rentas Internas. Esto por alrededor de 3,9 millones de dólares en la provincia de Manabí, traducido en la apertura de más de 20.000 nuevos negocios y el fomento del empleo. Casa para todos. Sin olvidar que la Ley de Solidaridad, en su disposición general tercera, se obliga a la rendición de cuentas de manera trimestral a la Asamblea Nacional. Fueron algunas de las cifras expuestas por el vicepresidente de la República al recordarse el primer año del terremoto del 16 de abril. Un mensaje final desde el Cuerpo de Bomberos de Quito: la prevención. Hasta una próxima edición, amigas y amigos. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.